comenzamos esta última parte, ahora sí, de este congreso, esta lección final, podríamos decir, la última conferencia, la última gran conferencia, a cargo del profesor doctor don Sisto Castro, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid y profesor de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid. Es profesor invitado habitual de la misma materia en la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Ha impartido cursos también en Lublin, en México y en República Dominicana. Dirige la revista Estudios Filosóficos. Entre sus libros están La trama del tiempo, editada en Salamanca, En teoría es arte, también editada en Salamanca, y Vituperio de Orbanejas, editado en México 2007. Hay otros muchos datos y referencias curriculares. Su blog es enormemente visitado y es un orgullo para esta universidad contar con su presencia. Esperamos aprender mucho de usted. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Tengo que agradecer a los organizadores que hayan contado conmigo y de antemano voy a decir que voy a ser breve, porque estamos ya, entiendo, al final, la gente está cansada y un viernes por la noche pues ya el cuerpo pide, no sé, aire fresco o algo por el estilo. Entonces voy a intentar hacerlo de la manera más llevadera posible y ya he de reconocer que varias de las cosas que pensaba decir pues ya se han dicho. O sea, he traído, ya les advierto, 22 folios, ahora ni mucho menos, ¿no? De los cuales 8 estaban dedicados a Blade Runner. Pero como se ha hablado tanto de Blade Runner y el profesor José San Martín ha amenazado con que aquí casi ha habido batalla, pues no, ya. Pero me sorprende, insisto de nuevo, que haya tanta gente aquí presente todavía. Yo en una ocasión hablé también en una sesión sobre cine que hubo en Valladolid y iba precedido por Román Gubern. Y Román Gubern soltó su película y acabó Román Gubern, le dieron un aplauso y se marchó todo el mundo. Y yo me quedé así y entonces le dije al organizador, dijo, bueno, es que la verdad es que está muy mal anunciado. Digo, pero cuéntame a mí. Al final quedamos él y yo hablando, pero vamos, no tengo mayor problema. Estuve una vez, y termino ya con los prenotandos, en una ocasión en Oxford, andaba yo por allí zascandileando y daba una conferencia a Amartya Sen y en el Sheldonian, y allí me planté yo una hora antes para coger sitio. Y éramos 10 personas. Y digo, joder, si a Amartya Sen van 10 personas, pues yo con que tenga uno es que me tengo que dar por más que satisfecho. Pero bueno, tengo muchos más que Amartya Sen en aquella ocasión, con lo cual es más que motivo de orgullo, ¿no? Y me gustaría recordar por último a Alfredo Marcos, que iba a estar aquí, pero no pudo por circunstancias familiares. Es colega del Departamento de Valladolid y varias de las reflexiones que voy a hacer sobre la naturaleza humana, que es el tema, pues están inspiradas claramente en el libro que han escrito él y Moisés Pérez Marcos. Entonces, bien, empiezo un poco planteando, porque cuando yo estaba pensando en el tema, yo trabajo bastante de cuestiones de filosofía y cine, y trabajo también en cuestiones, esto que se ha planteado aquí, si el cine es filosofía, que no deja de ser un problema teórico. Aquí en la práctica lo hemos resuelto bastante bien, pero teóricamente, claro, el problema es que el cine trabaja fundamentalmente con imágenes y la filosofía y la imagen nunca se ha llevado muy bien. Desde Platón en adelante tenemos problemas. Con lo cual, iba a contar otra pequeña anécdota, la contaré más adelante. Ya les diré por dónde van los problemas. Bien, hace unos pocos días asistí en un congreso, había un congreso en México que llevaba por título Tabú, Transgresión y Trascendencia en Arte y Ciencia. Entonces había muchos, la mayoría eran artistas los que asistían allá, ¿no? Y nos presentaron obras artísticas que consistían en modificaciones genéticas para lograr un espécimen, por ejemplo del ratón, más natural que su referente natural, con el resultado de que lo artificial acaba por volverse sustituto de lo natural. Y el discurso que se genera hace pasar por verdaderamente natural lo artificial, lo modificado, lo imaginado, lo creado. Es decir, si queremos un ratón natural, tiene que pasar por laboratorio, lo cual parece una especie de contradicción, ¿no? Claro, este modo de entender lo natural, y ahí quiero llegar cuando hablamos de la naturaleza humana, depende de una determinada concepción del hacer humano como una prolongación de la naturaleza, o en su día como una prolongación de la acción divina. Lo que interviene sobre lo humano ya existente para, digamos, adaptarlo a lo que naturalmente debería ser el ser humano. Y esto ya nos da una clave. Cuando empezamos diciendo que no existe una naturaleza humana, tenemos una naturaleza humana en mente hacia la cual queremos llegar. O sea, estamos intentando perfeccionar los ejemplares que tenemos porque consideramos que lo humano debería ser incluso transhumano, incluso posthumano, pero lo que hacemos es, en cierto modo,
poner una especie de modelo hacia el cual se dirige la mejora, sea del tipo que sea en un programa, en un proyecto político, sea en un proyecto técnico, el transhumanismo, del que se ha hablado aquí, o el human enhancement, todo este tipo de cosas siempre tienen un modelo de lo humano, ¿no? Claro, este modelo de lo humano es la naturaleza humana. Pero claro, es un concepto tan metafísicamente cargado que en el discurso, pues aquí se ha dicho en varias ocasiones, pues no aparece. Y en el cine, pues sí aparece. Quizá porque no está tan cargado de ese tipo de prejuicios ideológicos o cosas por el estilo, ¿no? Bien, cuando en filosofía nos referimos a naturaleza humana, no nos referimos simplemente a algo natural, en el sentido de físico, sobre lo que habría que operar para hacer que esa naturaleza sea más natural. Yo me dedico a la estética mayormente, y un filósofo al que he estudiado mucho es un filósofo norteamericano que se llama Arthur Danto, que por cierto tengo un último libro, más reciente que esos, que se llama Teología Estética, y que le dedico algo porque al fin y al cabo es un teólogo, no se da cuenta el hombre, pero es un teólogo, está haciendo teología, y en ese libro digo que es la venganza que se toma la teología contra aquellos que dicen que su tiempo ya ha pasado. Pues la teoría contemporánea del arte es teología, secularizada, pero teología. Ya es propaganda de mi libro, pero por ahí estará, ¿no? Entonces, Danto, él se considera, cuando habla de la obra de arte, se considera un esencialista historicista. ¿Qué significa esto? Significa que la obra de arte tiene una esencia, es decir, él es un analítico y dice hay condiciones necesarias y suficientes para que algo sea una obra de arte, pero eso es la intención, pero la extensión, es decir, los objetos que caen dentro de esa categoría son imposibles de predecir. Yo no puedo ni siquiera pensar qué es lo que va a ser una obra de arte dentro de 100 años. Fíjense que esto es muy interesante porque existe la ciencia ficción, pero no existe el arte ficción. Nosotros imaginamos que es relativamente fácil hacer ciencia ficción. Los coches vuelan, los hombres viven eternamente y, no sé, y las gallinas ponen infinitos huevos y no hay hambre en el mundo. La ciencia ficción es relativamente fácil de pensar, pero el arte ficción no. O sea, yo no. Cuando hay películas futuristas, pues el arte que decora las casas casi siempre es una cosa modernista, de los años 60, un poco pasada ya de moda, ¿no? O sea, no sabemos qué va a ser arte o ser considerado arte dentro de X tiempo. Entonces yo creo que cuando hablamos de la naturaleza humana podemos ser también esencialistas historicistas. Es decir, está claro que existen notas, y aquí han salido un montón de ellas, que definen a lo humano. Pero también está claro que no sabemos exactamente cuál es el modelo que va a configurar lo humano dentro de 100.000 siglos. Yo tenía un profesor de lógica que no ponía 1000 años. 1000 años es mañana. 1000 años no va a ningún sitio. Él decía, y dentro de 100.000 siglos, y yo es la categoría que utilizo, dentro de 100.000 siglos, ¿qué será propiamente lo humano? Simplemente la historia que tenemos no es lo suficientemente larga como para inducir, ¿no? Quiero decir, ¿qué ejemplares, qué seres concretos serán los seres humanos? Pero eso no significa, o sea, el que el concepto sea histórico no significa que no haya una esencia. Vaya si hay una esencia, ¿no? Por eso toda esa acusación de que el concepto de naturaleza humana es metafísico y eso es algo estático e inamovible, no tiene mucho recorrido, vamos. Por otra parte, y no sé, iba a decir que iba a ser breve y lo voy a ser, lo prometo, pero bueno, la naturaleza humana, como digo, se desarrolla mediante la cultura, la historia, la acción humana como artificio o la gracia divina. Aquí lo podemos decir sin ningún problema. La tesis tomista es esa famosa de que gratia non tollit naturam sed perficit, ¿no? O sea, la gracia perfecciona la naturaleza. Obviamente, aquí estamos hablando de como que hay una dialéctica, es decir, tiene que haber algo sobre lo cual actúa la gracia divina. Simplemente tenía aquí el ejemplo este que seguramente todo el mundo lo conoce y no sé si merece la pena ponerlo, que es el comienzo del árbol de la vida, que es quizá de un modo más dialéctico, porque Tomás de Aquino no separa naturaleza y gracia. Kierkegaard, por ejemplo, sí lo hace. Entonces, de alguna manera, tenemos dos caminos que podemos elegir. En la versión española, el árbol de la vida, yo no sé por qué razón han traducido, aquí hay un experto, ¿no? Quizá lo dijeses ayer también, tradujeron la gracia, lo que dice en el texto inglés es la gracia y la naturaleza, o sea, San Pablo, y en la versión española pusieron lo divino y lo natural. Yo no sé muy bien por qué, pero bueno, son dos caminos distintos, ¿no? Quiero decir que esto está muy presente también en el cine, pensar que esta dinámica entre naturaleza y gracia ahí está presente. Bien, y voy a terminar con la presentación.
Como señala Alfredo Marcos y Moisés en este libro que citaba, una reflexión sobre la naturaleza humana que ha salido ahora en la VAC hace poco, dice que la negación de la naturaleza humana tiene un doble origen. Por un lado, la afirmación de que no existe esa cosa por razones filosóficas, y tenemos un siglo de donde llevamos psicoanálisis, postestructuralismo, estructuralismo, marxismo, etcétera. Y por otro lado, la afirmación de que si existe esa naturaleza, sea lo que sea, puede entenderse en términos estrictamente fisicalistas, naturalistas, es decir, reducibles y explicables en categorías científicas, ¿no? Claro, digamos, es verdad que muchas filosofías y comprensiones del hacer humano lo que hacen es, bueno, toman este camino reduccionista, el arte también lo hace. En este congreso, al que hacía alusión antes, había una serie de artistas que trabajaban con microorganismos, que entonces una de ellas defendía que debíamos establecer una suerte de camaradería con los microbios, para los cuales tenemos una obligación moral, porque compartimos la vida, y de repente la vida biológica se ha convertido en un imperativo casi categórico, ¿no? La vida biológica se vuelve un absoluto. Y esta artista hablaba de que teníamos que tratar de comprender el punto de vista de un microbio. Claro, y los artistas que estaban allá, no sé si aquí habrá algún artista, no sé si comprenderá eso, les parecía natural. Y yo decía, pero ¿cómo? Es imposible. O sea, a poco que uno haya leído filosofía del siglo XX, estoy pensando en Nagel y su artículo famosísimo sobre cómo es ser un murciélago. Es decir, ¿cómo me puedo yo poner en la piel de un murciélago? Es imposible, no puedo conocer su psique. O sea, simplemente es impensable, ¿no? Entonces, de alguna manera, simplemente esta experiencia de la conciencia o de qué es ser un murciélago desde el punto de vista de una conciencia nos permite hablar de que hay naturalezas distintas. O sea, hay modos de estar en la realidad que son distintos, ¿no? Entonces, lo curioso es que el reduccionismo lo que nos hace es nos pone en paralelo con el murciélago, con el microbio, se queda en el género próximo, no le interesan las diferencias específicas, cuando en el ámbito estrictamente humano no hacemos más que maximizar las diferencias entre nosotros. Vamos, aquí han salido en varias ocasiones, pero vivimos en el espacio de la diferencia sobre la identidad, ¿no? Bien, tenía aquí bastantes críticas a la cuestión reduccionista, a tratar de defender toda esta cuestión de que efectivamente hay una naturaleza humana, pero bueno, no me quiero perder con esto porque no tenemos mucho tiempo y sí quería, vamos a ver, quería poner algunos ejemplos de cómo esta perspectiva naturalista ha aparecido en el cine, pues en esta película que seguramente todos conocen, La Isla, ¿no? Ahora voy a poner unos ejemplos de películas, voy a parafrasear a Barthes y voy a poner ejemplos de películas, como él hablaba de los textos, legibles y escribibles. Es decir, películas que si les cuento el argumento se las destrozo, porque no son más que un argumento puesto en imágenes, no sé si aquí los expertos... Mientras que hay otras películas que es que les puedo decir perfectamente lo que sucede, de hecho lo voy a hacer con una, y no les quito ni las ganas en absoluto de ver la película, porque son películas que narran su relato de una manera propiamente cinematográfica. Ayer cuando hablaba esta muchacha Celia, me parece que se llamaba, hacía esa referencia que es muy interesante. O sea, si el cine hace filosofía, y esto es por donde va la reflexión sobre la filosofía del cine en el ámbito norteamericano, los más analíticos, lo tiene que hacer como cine. Si lo podemos parafrasear, el cine lo único que hace es ilustrar una tesis preexistente o una idea, bueno, de un filósofo. O sea, cojo el discurso del método, pongo a dos allí o a un tipo a contar sus historias y ya tengo filosofía en cine. No, eso no. Eso es el discurso del método filmado, como yo pongo una cámara y filmo una obra de teatro. O sea, si quiero hacer filosofía a través del cine, tengo que hacerla utilizando los medios típicamente cinematográficos, el montaje, el diseño de producción, como decía ella, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, estas películas son películas, como digo, legibles. Simplemente nos cuentan una historia, aquí hay una serie de clones que se cultivan para, digamos, obtener órganos humanos. La pregunta es, en un determinado momento, por las razones que sea, por la complejidad neuronal, por los vínculos sociales, como han dicho, de repente parece que algunos empiezan a adquirir conciencia. Y la cuestión es, ¿son seres humanos o no? Fíjense que esto es un tema que me quedará para el final, si llego. Es que tengo un montón de películas aquí, pero no les quiero aburrir con esto. Aquí tenía una cuestión sobre los dobles en el cine, que esto es muy interesante también. Es decir, cómo el cine ha generado dobles de muchas maneras, dobles físicos, dobles naturales, dobles no naturales, dobles mentales, que eso nos permite también estudiar
algo que es muy interesante, porque cuando tenemos dos elementos que son indiscernibles desde el punto de vista perceptivo, y esto va muy bien para Blade Runner y las películas que se han comentado aquí, y sabemos que son distintos, la diferencia tiene que residir en un sitio distinto. Este es el principio de los indiscernibles de Leibniz. Si dos cosas tienen las mismas propiedades, dicho así, es más complejo, obviamente, ¿no? Y lo saben mejor que yo. Si tienen las mismas propiedades, son la misma cosa. Pero si no son la misma cosa y visiblemente tienen las mismas propiedades, su diferencia tiene que radicar en otro lado, porque sabemos que son distintas. Es decir, el problema de los replicantes, digamos, si son personas o no, es un perfecto problema de los indiscernibles de Leibniz, ¿no? Bueno, tenía toda esta historia, pero bueno, esto, como voy a mandar la conferencia y les dejo el PowerPoint y toda esta historia, bueno, tenía aquí un montón de ejemplos, como ven, ¿no? Películas donde de repente parece que adviene la conciencia. Y aquí tenía el ejemplo que no me quiero detener tampoco, que es muy interesante, el ejemplo de Her. No sé si alguien lo comentó ya, la película esta, que básicamente, o sea, si la han visto, es un hombre que se enamora de un programa informático. Claro, entonces de repente todos empezamos a pensar que ese programa informático tiene inteligencia, porque es capaz hasta de hacer chistes, y no solo de hacerlos, que solo puede hacer un algoritmo, sino de reírse con ellos. O sea, de repente el chiste, o incluso llorar. Esas características tan propias de lo humano, ¿no? La risa y el llanto, que es cuando no se puede decir nada. Cuando todos pasamos por una experiencia de duelo, todo lo que se nos diga es un intento vano de, bueno, demostrar que están con nosotros, pero lo mejor que puedes decir es, mira, no me digas nada, si es que ya no hay nada que decir. Es lo que te dice la gente cuando... Bueno, esta película trata el problema de la corporalidad también. O sea, de repente es que la máquina no tiene cuerpo. ¿Y cómo se puede amar sin tener un cuerpo? Eso aparece también en la película Transcendence. Claro, es que el cuerpo humano no es un cuerpo animal, sin más, que es un cuerpo intencional, como dicen algunos autores, intencional con mayúscula, un cuerpo cultural, un cuerpo, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, también tenía el ejemplo de Ex Machina, pero esto ya se ha hablado, ¿no? Esta está llena de referencias bíblicas. Incluso el mismo título casi es medio casi latín y todo, ¿no? Ex machina, o sea, venimos de la máquina, pero damos un salto más adelante, o esto era una máquina, pero ya no lo es, ¿no? También está la cuestión del cuerpo, si la inteligencia artificial exige el cuerpo. Tenía una pequeña reflexión sobre esto, que seguramente lo conocen, esta teoría de un teórico japonés que se llama Masahiro Mori, que es lo del valle siniestro. Es decir, cuando nosotros tratamos de... ¿sí, no? Cuando tratamos digamos, cuanto más se aproxima un robot a un ser humano, más nos asusta. Llega un límite, y este es lo que hace este valle, en el que empezamos a temer lo que nos parece extrañamente familiar. O sea, de alguna manera parece como este parecido humano, no nos sentimos mejor, no nos sentimos en casa cuanto más cercano es eso. De hecho, los robots que diseñan ahora, salvo en el cine, pues son una cosa muy pedestre, lo ven, ¿no? Ese robot japonés que es una cosa, dice, pero ¿no podías hacerlo un poco más humano? No. O sea, aquí hay un valle siniestro, hay un momento... Pero bueno, este es otro tema que también iba a desarrollar, pero que tampoco nos da tiempo, pero ahí está. Simplemente se lo apunto y esto lo pueden encontrar en cualquier lado. Tenía una serie también de películas sobre en lo que consiste la identidad, si la identidad humana, si ser el ser humano que soy viene dada por el aspecto físico, que se trata en algunas películas, si se trata fundamentalmente por los recuerdos, que es la teoría más aceptada, ¿no? Que aparece en muchas películas, en Memento, en Desafío Total, A propósito de Henry, las que quieran. Hay películas donde yo soy yo en la medida en que me puedo contar a mí mismo, en la medida en que puedo contar mis recuerdos, pero resulta que cuando no puedo contármelos dejo de ser yo. Es decir, cuando tengo un Alzheimer galopante ya no soy yo. Es todo muy interesante y el cine puede hacer esto. Obviamente esto lo tienen de una manera muy interesante, por ejemplo, esa película clásica que es Olvídate de mí, esa que lleva ese título de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. La traducción la hemos reducido mucho, que empieza con una perspectiva fisicalista. Alguien que quiere borrar recuerdos que le hacen daño, entonces alguien va con un ordenador borrando los recuerdos. Y de repente se da cuenta de que no es eso, o sea, de que no es simplemente un juego de bits o de no sé qué, hay algo más. Y la gente se resiste de repente, ¿no? Bueno, ahí está apuntado. Quería simplemente hablar de dos películas. Bueno, aquí tenía todos estos ejemplos. Voy a hablar brevemente, muy brevemente. Voy a decir dos cosas de Alien, porque hay un teórico que es Stephen Mulhall, que tiene un libro On Film, que es sobre la filosofía, y trata de esto.
O sea, Alien para él es una película que es filosofía en estado puro, en estado cinematográfico. Básicamente, ¿de qué trata Alien? Pues trata de, aquí tenemos al lado izquierdo el renacer de los tripulantes. Los tripulantes van en una nave, en un espacio tecnológico que está totalmente, podríamos decir, casi liofilizado. Es decir, allí no hay nada, no hay ni un rasgo de impureza y no sé qué. Y frente a los replicantes tenemos la naturaleza negada, que es la del alien. El alien nace de una manera mucho más humana que ellos llevan durmiendo no sé cuántos cientos de años en este viaje y se levantan en un ambiente, vamos, desinfectado, ¿no? Entonces él dice, aquí se nos da un cuadro del origen humano que reprime su carácter creatural, que representa el parto como una función automatizada de la tecnología en vez de como carne que emerge ruidosa y dolorosamente de la carne, como esencialmente privada de sangre, trauma y sexualidad. Y al mismo tiempo nos habla de que la naturaleza o sea, nuestro carácter natural es un carácter, podríamos decir así, parasitario. O sea, en esta película, lo que es propiamente humano, si podemos hablar en estos términos, está más dado por el alien que por los otros. Incluso en la misma película, los personajes, el mismo androide, es mucho más humano que los otros. Pero bueno, esto les remito a lo de Mulhall, Stephen Mulhall. Y en la que me quería centrar, evitando ya por completo a Blade Runner, que no voy a decir una sola palabra, es esta, digamos, no en el decálogo completo de Kieslowski, que esto es una pura delicia, sino solamente en el decálogo 1. Voy a decir una serie de cosas porque es una película que trata básicamente, o al menos la apariencia, es la relación podríamos decir, entre religión y ciencia, no entre fe y razón, que no es lo mismo. No es lo mismo fe y razón y ciencia y religión, son cosas distintas. Y ayer alguien decía, no recuerdo quién era, que lo anoté, como que en el ámbito mítico no pensamos racionalmente. O sea, como que la razón le corresponde a los científicos, y yo creo que no. O sea, hay un autor que a mí me gusta mucho, seguramente lo conocen, Terry Eagleton, que él es muy, vamos a decir, o sea, obviamente, como todos, reconocemos la grandeza de la ciencia, pero no podemos ceder la razón a los científicos sin más, como si no hubiese más tipos de razón. Cuando él discute, sobre todo con estos nuevos ateos, dice, claro, es que, porque uno dice, me parece que era Harris, de los, Harris me parece que se llama, ¿no? Este de los nuevos ateos, que decía que desde que se inventó el telescopio, ya nada que la religión pueda proporcionar tiene sentido. Y este dice, bueno, eso es como decir que desde que tenemos el telescopio ya no necesito ni siquiera el tostador. O decir que desde que ir digamos, ejecutar un paso de baile es una manera incorrecta de ir a coger el autobús. Claro, o sea, hay muchas maneras de situarse en la vida. Y yo soy absolutamente racional cuando ejecuto un paso de baile. No lo sería si lo ejecutase para ir a coger un autobús. Pero es que hay, digamos, situaciones diferentes, ¿no? Bien, entonces, en el Decálogo 1 trata esta cuestión, ¿no? La cuestión entre ciencia y religión, y muestra, y esta es muy interesante, y es donde me voy a centrar, y van a ser 5 minutos del reloj, es mostrar que sea lo que sea el ser humano, que no nos lo dice, es diferente de Dios, es diferente de un animal y es diferente de una máquina, ¿no? Entonces, la película, como digo, desarrolla el conflicto entre dos, y esta es una película, iba a decir, escribible. O sea, les voy a contar el argumento, pero no les quito nada. O sea, véanla, se lo recomiendo. Yo ya no puedo verla. O sea, me he hecho mayor de repente. La he visto muchísimas veces, pero me resulta extraordinariamente dura esta película. Es durísima. Yo creo que es las películas más duras que he visto en mucho tiempo, ¿no? Y ya no puedo verla. Pero vamos, yo se las pongo a mis alumnos y salen realmente todos fascinados, ¿no? Digo que es el conflicto entre dos formas de acceso al mundo. Relata la relación entre un padre que es racionalista, quizá positivista, apasionado por los ordenadores, y su hijo, un niño Pavel, para el que toda la existencia es un gran interrogante, como si fuese, digamos, el niño está todo el día haciendo preguntas. Su padre, que es profesor, lingüista, vive pegado al ordenador al que le consulta todo, como si fuese una extensión de sí mismo. O sea, adelantó esto en bastantes años Kieslowski, ¿no? Y es la única autoridad en la que confía, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, un día el muchacho pasa ante una iglesia y ve un perro muerto. Y es el momento en que, como le sucede a San Agustín, podríamos decir, factus eran ipse mi magna quaestio. O sea, de repente yo mismo me vuelvo un problema. O sea, y entonces el le dice a su padre, ¿y qué es la muerte? Y el padre, como buen comunista polaco, le dice, bueno, la muerte es, bueno, los músculos dejan de funcionar, no hay unos mecanismos fisiológicos y no sé qué. Y el niño le pregunta por qué. Pero es que los dos porqués no son iguales, ¿no? Está muy bien, eso me lo explica todo, pero no me explica nada.
Entonces, el padre, que es un tipo típicamente secular, le contesta lo que es la koiné de nuestra época. Bueno, cuando morimos queda el recuerdo, que a mí es una cosa que me queda, no me sirve de nada. Yo soy un poco budialeanesco o unamuniano. ¿Pero quién te va a recordar? ¿Cuánto tiempo? ¿Una generación? O sea, es que eso no va a ningún sitio. Pero es la koiné, siempre te recordaremos. Mentira. Claro, la cuestión es que el niño le pregunta al padre por el alma y el padre le dice, obviamente, que no existe, mientras que su tía le dice que sí. Entonces, esta discusión, una discusión muy interesante entre el padre y el niño, pues pone fin a la alegría del niño, porque el niño se da cuenta de que ha resuelto un problema en las matemáticas y que eso no le sirve de nada. O sea, yo era feliz porque había resuelto este cálculo y ahora de repente no puedo serlo, que me recuerda un poco, en otro tono cómico, lo de Woody Allen, ¿verdad? Me parece que es en Annie Hall, al principio, cuando está diciendo, es que el universo se expande, y el universo se expande y entonces todo se acabará y entonces yo ya no puedo ser feliz. Y el médico le dice, bueno, el universo sí, pero Brooklyn no. Tú vives en Brooklyn y preocúpate de lo tuyo, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera idea, la pregunta por la muerte es inherente al ser humano. Y esto pasa, me lo han hecho notar, en Blade Runner, alguien quizá lo haya dicho, no en la nueva versión, Blade Runner 2046 o como sea, ¿no? 49, cuando de repente, claro, resulta que han nacido los replicantes de una madre, pero de repente ahora se tienen que plantear también el problema de la muerte, de otra manera, ¿no? Bien, en fin. Entonces, esto lo diferencia del animal. El animal no hace la pregunta, no se hace la pregunta por la muerte, y del ordenador padre, en este caso, al que no le inquieta. O sea, al ordenador le metemos esto y el ordenador no nos contesta. No es una pregunta para la que esté adaptado. Un profesor que yo tenía, Eladio Chávarri, decía, tú metes a Heidegger en el procesador de textos Word y te lo subraya todo. Todo te lo pone rojo, error, error. ¿Quién está equivocado? ¿Heidegger o el ordenador? Bueno, ya no me dijo quién estaba equivocado, pero bueno, no sé si es Bill Gates o Heidegger, ¿no? Entonces, digamos que en un momento en el que Pavel está enseñando el ordenador a su tía, Irina, le pregunta a la máquina, le pregunta al niño, mete allí los datos, ¿qué está soñando mi madre en este momento? La madre no aparece nunca en la película y lo que le contesta el ordenador es esto, no lo sé. Y la tía le contesta, sueña contigo. O sea, el ordenador es incapaz de hacer esto, ¿no? Entonces, la tía es la que encarna esta convicción de que el mundo tiene sentido, de que la vida es un don, de que su sentido es hacer algo por los demás. Y le dice, mira, tu padre es un tipo, ahí lo tiene, ¿no? Tu padre, el modo de vida de tu padre puede parecer más razonable, pero no excluye a Dios, porque Dios no se puede medir, y entonces el niño le pregunta, ¿y quién es Dios? Y la tía lo abraza. Ya está. O sea, ¿qué discurso cabe? Simplemente lo muestra, ¿no? Bien, en la peripecia de la película, y aquí vamos al asunto, Pavel le pide a su padre ir a patinar sobre hielo. Entonces su padre hace cálculos sobre el estado del hielo en los últimos días. El ordenador, a partir de los cálculos, considera que el hielo está lo suficientemente duro y autoriza el patinaje. Así sucede, aunque en un determinado momento de la película empiezan a aparecer presagios. El padre está haciendo no sé qué cosas y una mancha de tinta se expande por sus hojas y empezamos a oír las sirenas. Empieza a sonar el teléfono y el padre empieza a buscar a su hijo con una desesperación total por toda la casa, por todos los sitios, y lo peor que cabía esperar, que el ordenador se ha equivocado, pues sucede. Y aquí tenemos esta escena, que es una escena magnífica, donde cuando sacan el cuerpo del niño, ya les digo, se lo estoy destrozando el argumento, pero vean la película, porque no he destrozado nada. Es todo la gente que está allá se arrodilla, ha acontecido, hay algo sagrado, cuando aparece un cuerpo hay algo sagrado, y es una escena pero absolutamente conmovedora, ¿no? Y entonces, al final, digamos, el padre, hay una escena en que se queda mirando el ordenador, y no es exactamente esta, pero es casi esta. La mitad del rostro está iluminado por el fósforo verde del ordenador. Entonces la mitad es, como digamos, o sea, esta especie de mitad para la que eso resulta completamente incomprensible, y la otra mitad para la que básicamente no, digamos, esto ha sido una especie de fin de un mundo, ¿no? Ahí aparece, al final, en un determinado momento, el ordenador es que está muy bien hecho, se enciende y el ordenador dice, I'm ready, estoy preparado. Y al padre que acaba de sacar su hijo, o sea, que acaban de entregarle a su hijo muerto, yo no puedo estar preparado ya. O sea, ya no estoy preparado, el ordenador está preparado, estos acontecimientos del mundo, estos fines del mundo que diría Heidegger, no son significativos para él. Y luego la escena final de la película es absolutamente brillante. O sea, el padre, que es totalmente increyente y no sé qué, pasa por una iglesia y se lanza contra un icono de la Virgen de Czestochowa, que está con unas velas delante, y tira todo encima, y entonces la cera queda así como una especie de lágrimas, ¿no?
Digamos, es una potentísima escena que muestra, y aquí está la clave del asunto, muestra el sufrimiento de Dios que no puede decirse. O sea, un discurso sobre esto no va a ningún lado, solo puede mostrarse. Y el cine tiene una potencia enorme para esto. Esta película no solo ilustra dos posturas ante la vida, sino que la simboliza de manera particular. Digamos, el desgarro que supone la pérdida no puede ser adecuadamente teorizado. O sea, de eso no se puede hablar. La palabra se queda corta, solo mostrado. Y de modo semejante, claro, la película muestra en qué consiste ser humano, y parte de eso es morir y sufrir, buscar sentido, dejar de estar preparado cuando las circunstancias son agónicas, manifestar rabia ante la divinidad. Yo ahora doy un máster donde es el problema del mal. Claro, el año pasado, y voy a terminar con esto ya, el año pasado me invitaron a un grupo de profesores que tienen un club de lectura a darles una charla sobre que yo eligiese el libro que quisiera para que ellos lo leyesen y debatiésemos sobre él. Y solo se me ocurrió elegir el libro de Job. Digo, esto no lo ha leído nadie. Y efectivamente no lo había leído nadie. Y todo el mundo empezó a darse cuenta de que Job, pues el santo Job, sí es el tío con paciencia, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, pero en un determinado momento el santo Job salta. Claro, manifiesta su ira frente a la divinidad. Eso es propiamente humano. Pero claro, lo propiamente cinematográfico, y este es el punto clave, el montaje, como decía, la fotografía, la música, la iluminación, todo esto, todo lo que constituye el arte cinematográfico es lo que muestra la desesperación, la piedad, el conflicto, y postulan cinematográficamente que todo ello es constitutivo de la persona. Yo tengo que decir, y esto ya es lo último que digo, ahora es verdad, que la primera película que yo vi de Kieslowski fue La doble vida de Verónica, y fue una experiencia, no sé cómo llamaríamos, de apertura o algo por el estilo. O sea, yo recuerdo que estaba yo solo en una televisión, viéndola así, y estaba la música final, y yo era incapaz pero físicamente incapaz de levantarme. O sea, había tenido como una especie de revelación. Cosa que solo pudo hacer el cine. Es decir, en algún otro congreso, hablando sobre argumentos para la existencia de Dios, y me preguntaba un profesor de la Autónoma, que es un experto en filosofía y la religión, decía, ¿pero tú crees que alguien se ha convertido en alguna ocasión por un argumento? ¿Ha llegado a creer a Dios o a creer en Dios o ha dejado de creer en Dios por un argumento? Nadie. Es decir, si no entramos en el espacio de una experiencia o algo por el estilo, esto no va a ningún lado. Y el cine, y aquí se ha dicho en varias ocasiones, tiene una habilidad muy particular para suscitar este tipo de experiencias que quizá al discurso más tradicional, más argumentativo, más inferencial, si queremos, pues le están vedadas. En el cine hay persistencia de la naturaleza humana, casi no tendría que haberlo dicho, lo hemos estado viendo a lo largo de todas estas sesiones, sin duda, quizá, como se ha dicho ahora al final de manera muy adecuada, no está tan sometido a lo políticamente correcto de otros espacios académicos. Gracias por escucharme hasta el final. Sí, 5 minutos, pero nada más. ¿Alguna pregunta? 5 minutos máximo. Sí, Jerónimo. Que quizá levanten la mano quienes quieren preguntar para distribuir. Pues 2 minutos y medio por persona. Creo que la reflexión ahora mismo es la naturaleza humana, en este ámbito y en todos. Porque el problema es el subjetivismo moral que hay ahora mismo. Entonces, si cada uno decimos lo que somos cada uno y decidimos lo que somos, y a mí me parece, yo no sé si ha salido a lo largo del Congreso, pero creo que sí que es interesante, tú estás hablando de ecología humana, que es lo que hablaba el Papa en la encíclica que hizo sobre la ecología, porque ahora lo que llega al final es a la ecología humana. Porque sorprendentemente en una época ecológica la naturaleza humana. Es más, es incómoda porque si hay una naturaleza ya mi subjetivismo o mi libertad malentendida o mi individualismo está bloqueado por lo que es el ser humano. Lo que es bueno, lo que es malo, en fin, lo que es indiferente. O sea que creo que en ese sentido es verdad que es un tema clave el de la naturaleza humana
pienso que no solo en el cine, sino en cualquier arte. Supongo que estará de acuerdo, ¿no? Brevemente, medio minuto, es la cuestión de la naturaleza humana, o sea, el fin de la naturaleza humana en el discurso es la victoria absoluta, y aquí hay expertos que saben más que yo, del nominalismo medieval. Seguimos en un mundo medieval, o sea, el nominalismo medieval es decir, la omnipotencia absoluta de Dios al cual no se le puede oponer ninguna esencia preexistente. Seguimos hablando, ahora ya no es Dios, ahora ya es el sujeto frente al cual no hay nada. Es decir, ahora podemos pues, cambiar lo que sea, podemos cambiar, lo que escuchaba ayer, un tipo que quiere cambiar su edad también. Pues cambiamos el género, cambiamos el sexo, cambiamos la raza, cambiamos la edad, porque en último término nos hemos convertido, podríamos decir así, en diosecillos omnipotentes, frente a los cuales no hay nada, como no toleraban los nominalistas. La omnipotencia absoluta de Dios no admite nada frente a él. Claro, yo soy más tomista y a Santo Tomás hasta el mismo Dios le limita porque dice que es que hay cosas que no se pueden hacer porque no entran dentro del orden del ser. Y así de sencillo, dice Santo Tomás, eso no significa que Dios no sea omnipotente, a los otros se les ha ido un poco la mano. Dice, pero bueno, pero quiero decir con eso, cuando discutimos estas cuestiones que parecen tan actuales, yo digo, estamos anclados en el siglo XIV. Estamos discutiendo lo mismo con agentes distintos, pero la estructura es, vamos, análoga a mi modo de ver. Sí, esto parece casi la conversación que mantuvimos en Valladolid. Así es verdad. Que salió el tema de la secularización, ¿no?, de los términos, de los conceptos teológicos, pero yendo a la cuestión de lo del arte, que has dicho, el arte no se puede predecir, ¿no? Sin que, en mi opinión veo que eso es como una manifestación de lo que es la libertad humana, sin que sea necesario ser artista para ser libre, ¿no? Ahí es donde veo que la ciencia también se encuentra con sus propios límites, o el propio ser humano nunca puede saber cuándo le llega su inspiración, ¿no? Ya sea de la verdad, de la belleza o del bien. Y te quería pedir más bien que profundizaras un poco más en esa afirmación que has hecho. Bueno, no sabría decir mucho, simplemente hemos visto aquí como incluso estamos en el año 2018-19, en cierto modo algunas de las cosas de Blade Runner se han cumplido, otras no. Recuerdo yo cuando vi esa película como, digamos, todo el diseño, vamos a llamar así, artístico, estético de las ciudades, ni uno. De repente ahí aparece Panam. Panam, ¿dónde está Panam? Ya nadie se acuerda de esa compañía. Digamos, las ciudades no son así, los coches todavía no vuelan, digamos. O sea, lo que es el aspecto típicamente estético, no han acertado nada en absoluto. Y sin embargo, en el aspecto, y hablábamos, en el aspecto científico, pues estamos en ese camino, en cierto modo. Pero a mí esa idea de que, yo creo que me ha resultado muy sugerente, quizá por eso, porque es un espacio pues de una libertad, ¿cómo diría? No sé si inimaginable o impredecible. O sea, simplemente, no sé, aquí Jerónimo podrá decir, dentro de 100 años, ¿cómo será el cine y a qué llamaremos cine? Lo cual no sé si, porque yo dedico parte de mi asignatura también, como vengo de la tradición analítica, a explicar las condiciones necesarias y suficientes para que algo sea una película de cine. Bueno, después de desarrollar un montón de rollos analíticos, al final les pongo una cosa y digo, esto es una película de cine. Pero esta otra que vosotros pensabais que era, no lo es. O sea, de alguna manera, bueno, pues se queda uno un poco despistado. Pero digamos, aunque tengamos las condiciones necesarias y suficientes, es decir, la definición, si queremos, es prácticamente imposible predecir, bueno, prácticamente es imposible predecir qué será el arte. Y a mí me parece que ese es, como has dicho, un elemento muy interesante en el que se manifiesta propiamente la libertad. Cuando discutimos, me gusta mucho escuchar podcasts también de estas universidades, de Harvard, de no sé qué. Yo escuchaba uno que era un tipo que defendía, y además de una manera argumentada, que es que no somos libres por toda esa cuestión fisicalista, patatín, es imposible, es un mito. Y de repente no hacemos más que dar hechos, por ejemplo, artísticos, no sé qué. Mira. O sea, simplemente estamos hablando de cosas distintas, claro que lo somos. Y el arte lo manifiesta de una manera, desde mi punto de vista, privilegiado. Muchísimas gracias por este... Tengo una aportación. ¿Tú sabes cómo muere el chaval de Decálogo 1? Es que es un actor muy conocido en Polonia. Este chaval, sí. Este chaval, que por cierto creo que es la mejor de todo el Decálogo, la primera. Este es el mismo chaval que en la lista Schindler le limpia la bañera al jefe del campo de concentración. Y si os acordáis, es toda esa reflexión que intenta convencerle Schindler del perdón, de la grandeza del perdón en los líderes y tal, pero al final le entra miedo de eso y le dispara fuera de campo. Es una secuencia magistral y aparece luego muerto. Ese es el mismo chaval.
que ya se ve que le gusta bastante morir en las películas, pero fíjate que 2 películas tiene. O sea, son 2 muertes sensacionales. O sea. Cierto. Gracias por el dato. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tantas brillantes aportaciones, particularmente la del profesor Sisto Castro, que estamos en deuda con usted y con muchas ganas de reeditar pues una iniciativa de esta naturaleza, y quiero agradecer a los profesores San Martín y Peris todo lo que han hecho, todo lo que se han desvivido, y también pues a todo este grupo de investigación tan magníficamente representado en esta clausura del Congreso, y decirles que la universidad va a seguir apostando, y esta facultad en particular, la Facultad de Filosofía, va a seguir apostando por esta iniciativa en docencia y en investigación, y que el próximo año, Dios mediante, arrancaremos también con una segunda edición de este gran congreso de mitología y narrativa audiovisual, cine. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.